Era la noche del lanzamiento del libro, y mi marido, el concejal Daniel Rodríguez, estaba a mi lado con una sonrisa orgullosa. Su mano firme rodeaba mi cintura. El salón estaba lleno de conversaciones, copas que tintineaban y el aroma de perfume caro. Pero mi corazón no estaba en la celebración. Estaba al otro lado del salón, donde estaba Ethan, sus ojos fijos en los míos de una manera que aceleraba mi pulso. La noche había sido perfecta en apariencia. Mi último libro era un éxito y Daniel no había escatimado en gastos para asegurarse de que fuera celebrado. Pero mientras la gente me felicitaba, sus voces se desvanecían en el fondo. Todo lo que podía escuchar era la risa baja de Ethan y la forma en que su voz resonaba cuando leía mi manuscrito hasta altas horas de la noche. No planeé que esto sucediera. Dios sabe que no lo hice, pero ¿cómo explicas un sentimiento que te sorprende cuando menos lo esperas? Comenzó de forma inocente, o al menos así me dije a mí misma. Ethan, le dije una tarde meses antes, entregándole el primer borrador de mi libro. Confío en ti, sé honesto con esto, siempre. Él respondió con una sonrisa. Fue minucioso con mi trabajo, señalando fallas con una amabilidad que me hacía querer mejorar. Cada sesión que pasábamos juntos, inclinados sobre las páginas y riéndonos de los errores de mis personajes, erosionaba mis defensas. Pero esto era diferente. No era la admiración inofensiva de un editor talentoso. No era la calidez que sentía por Daniel, cuyo apoyo me había llevado a través de los momentos más difíciles. No, la mirada de Ethan perforaba todas las paredes que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Y así, esa noche, mientras la multitud se mezclaba y Daniel estaba absorto en una conversación con un viejo amigo, me encontré alejándome. El peso de la atención de Ethan me atraía hacia el balcón donde ahora esperaba. «Amelia», dijo suavemente, su voz como miel. «Estás deslumbrante esta noche». Mi respiración se detuvo y sentí la primera lágrima rodar por mi mejilla. No quería sentirme así, pero no había forma de detenerlo ahora. Los límites que nunca deberíamos haber cruzado ya eran un borrón en el retrovisor. «¿Por qué me haces esto?» «Drenia», susurré. Mi voz temblaba. «¿Hacer qué?» «Component placement», preguntó, su tono constante pero su mirada suplicante. «Decirte cómo me siento, querer más que momentos robados y palabras susurradas». Me giré, agarrando la barandilla del balcón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, pero todo lo que podía ver era el caos de mi vida desmoronándose. «No tienes idea de lo que me estás pidiendo, Ethan. Esto», dije, gesticulando entre nosotros. «Es imposible». «Pero ya está sucediendo», dijo él acercándose, su presencia envolviéndome como una cálida manta en una noche fría. El aire estaba cargado de tensión y, por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo existía Ethan, su voz, su tacto y la tormenta que se gestaba en mi corazón. Y cuando su mano rozó la mía, 1000 pensamientos corrieron por mi mente. Pensamientos sobre Daniel, sobre mi matrimonio, sobre la vida que habíamos construido. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Me giré para mirarlo, con lágrimas en los ojos, y susurré las palabras que había tenido demasiado miedo de admitir incluso para mí misma. «Ethan, creo que me estoy enamorando de ti». Y así, el mundo que conocía cambió para siempre. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí que el aire a nuestro alrededor se espesaba, envolviéndonos en un capullo donde solo existíamos Ethan y yo. Su expresión se suavizó, pero había un fuego en sus ojos, uno que nunca había visto antes, ni siquiera en mis días de juventud. «Amelia», susurró, acercándose hasta que apenas había espacio entre nosotros.
no sabes lo que significa para mí oírte decir eso. Debería haberme ido. Debería haberme reído y haberle recordado las consecuencias de esta locura. Pero mi cuerpo me traicionó, permaneciendo inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza mientras sus dedos rozaban ligeramente los míos. Ethan, comencé, pero mi voz vaciló. No lo pienses demasiado, dijo, su voz tranquila pero firme. Ambos sabemos lo que sentimos. ¿Por qué luchar contra ello? Sus palabras me azotaron como una ola, derribando la última pizca de resistencia que tenía. Todas las justificaciones, las excusas, las paredes que había construido, se derrumbaron bajo el peso de esta conexión que no podía explicar. No solo era su madrastra, no solo era la esposa de Daniel, era Amelia, una mujer que había vivido su vida para los demás durante demasiado tiempo. La puerta del balcón se abrió con un crujido y ambos nos giramos bruscamente. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la silueta de Daniel de pie en la puerta. Mi respiración se cortó, pero no nos miraba a nosotros. Estaba hablando por teléfono, dando órdenes a alguien. Ethan y yo intercambiamos una mirada. Su mano rozó la mía una última vez antes de que se diera la vuelta y entrara casualmente de nuevo al salón. Su compostura intacta. Yo me quedé allí, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Esa noche apenas dormí. Daniel roncaba a mi lado, ajeno al caos en mi cabeza. Los recuerdos de Ethan pasaban ante mí. Su risa, la forma en que se inclinaba cuando estaba explicando algo, su tranquila confianza. Estaba dividida entre dos mundos. Por un lado, estaba Daniel, que me había dado tanto, que creía en mis sueños cuando yo no lo hacía, que me había levantado cuando la vida me derribaba. Sin embargo, su amor se había vuelto predecible, rutinario, como un sonido que había escuchado demasiadas veces. Por otro lado, estaba Ethan, joven, vibrante, lleno de vida y pasión. Me recordaba a la mujer que solía ser, antes de que la vida me volviera cautelosa, antes de que empezara a vivir para todos, menos para mí misma. Al día siguiente, me dije que terminaría con lo que fuera esto, que me distanciaría de Ethan y me centraría en mi matrimonio. Pero cuando entré en el estudio para trabajar en las ediciones finales de mi manuscrito, allí estaba él. Estaba sentado en la mesa, hojeando mis páginas con una pequeña sonrisa en el rostro. La luz del sol que entraba por la ventana resaltaba sus rasgos, haciéndolo parecer casi angelical. «Buenos días», dijo mirándome. «Ethan», dije con cautela, cerrando la puerta tras de mí. «Necesitamos hablar». «Lo sé», respondió reclinándose en su silla. «Pero primero necesito mostrarte algo». Buscó en su bolsa y sacó una carpeta. «Me quedé despierto toda la noche trabajando en esto», dijo, deslizándola sobre la mesa hacia mí. La abrí, mi curiosidad al máximo. Dentro había notas, sugerencias y una versión revisada del final de mi libro. Mientras leía sus comentarios me di cuenta de que entendía mi trabajo mejor que nadie, incluso yo. «Ethan, esto es», dudé, mirándolo. «Brillante». Sonrió y, por un momento, la tensión entre nosotros se disipó. Volvimos a ser escritora y editor, colaborando en algo que ambos amábamos. Pero la corriente subterránea de nuestros sentimientos no expresados permaneció, tirando de mí como la corriente de un río que me arrastraba aguas abajo. «Creo en ti, Amelia», dijo suavemente. «En tu talento, en tu historia y en nosotros». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Mi corazón se afligió por el peso de todo. Quería decirle que se detuviera, recordarle los límites que no podíamos cruzar, pero no pude. En cambio me senté frente a él, mi determinación tambaleándose. «Ethan, lo que estamos haciendo es peligroso. A veces», dijo, inclinándose hacia adelante, «las cosas más hermosas de la vida son las que más nos asustan». Y así,
La línea entre el bien y el mal se desdibujó aún más. Los días se convirtieron en semanas y mi vida se convirtió en una delicada danza. Cada mirada compartida con Ethan, cada momento a solas con Daniel, era un recordatorio de la doble vida que estaba llevando. Me sentía como si estuviera al borde de un acantilado, sabiendo que un solo paso en falso podría hacer que todo por lo que había trabajado se derrumbara. Pero Ethan era implacable. Su tranquila confianza, su capacidad para leerme como las páginas de uno de mis libros, hacían imposible ignorarlo. No me presionaba, pero su presencia era magnética, y cuanto más trataba de resistirme, más difícil se volvía. Una tarde, mientras la brisa del harmatán barría la casa, Ethan me encontró en el estudio. Daniel se había ido a Lagos por una reunión de negocios, dejándonos solos el fin de semana. «Amelia», dijo con la voz baja, «necesitamos hablar». Me giré hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. «Ethan, esto tiene que parar. Estamos jugando con fuego». «Lo sé», dijo acercándose. «Pero dime, cuando estás con Daniel, ¿te mira como yo? ¿Te hace sentir como yo?» Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. La verdad era demasiado dolorosa para admitirla, incluso para mí misma. «No puedo hacerle esto», dije finalmente. Mi voz temblaba. «Él ha sido bueno conmigo, Ethan. Él no se merece esto». «¿Y qué hay de ti, Amelia?», preguntó, su mirada fija en la mía. «¿Qué te mereces tú? ¿Seguir viviendo una vida que no te hace feliz?». Sus palabras calaron hondo porque eran ciertas. Daniel era un buen hombre, pero nuestro matrimonio se había convertido más en una sociedad que en una historia de amor. Y, sin embargo, la idea de traicionarlo me revolvía el estómago. «Ethan, esto no se trata solo de mí», dije, con lágrimas brotando de mis ojos. «Hay consecuencias en lo que estamos haciendo. La gente saldrá herida, vidas serán destruidas». Él extendió la mano para tocar la mía, pero yo me aparté, negando con la cabeza. «No, Ethan, esto termina aquí». Por un momento me miró, su expresión una mezcla de dolor y comprensión. Luego asintió. «Si eso es lo que quieres», dijo en voz baja, pero mientras se giraba para irse, hizo una pausa. «Solo prométeme una cosa, Amelia. No te pierdas a ti misma tratando de hacer felices a todos los demás. Te mereces más que eso». Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que salió de la habitación. Esa noche me senté sola, reflexionando sobre mi vida y las decisiones que había tomado. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ser la esposa perfecta, la perfecta hija, la perfecta en todo, que me había olvidado de quién era yo. A la mañana siguiente, cuando Daniel regresó, tomé una decisión. «¿Daniel?», dije mientras nos sentábamos a desayunar. «Necesitamos hablar». Su ceño se frunció con preocupación, pero asintió. «¿Qué te pasa, querida?». Respiré hondo. Me he sentido perdida últimamente. Creo que necesito tomarme un tiempo para descubrir quién soy fuera de este matrimonio, fuera de todo lo demás. Daniel me miró durante un largo momento. Luego tomó mi mano. «Amelia, si eso es lo que necesitas, te apoyaré. Yo solo quiero que seas feliz». Sus palabras hicieron brotar lágrimas de mis ojos, pero también me dieron fuerzas. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero era necesario. Mientras empacaba mis maletas esa tarde, pensé en Ethan. No sabía qué nos depararía el futuro, y tal vez era mejor así. Lo que sí sabía era que necesitaba encontrarme a mí misma primero, para reconstruir las piezas de mi vida que había descuidado durante tanto tiempo. La vida te presentará muchas tentaciones y, a veces, las decisiones que enfrentes te pondrán a prueba de maneras que nunca imaginaste. Pero recuerda esto: ninguna relación, ninguna persona vale la pena perderte a ti misma. Ámate lo suficiente como para alejarte de lo que no te sirve,
y no tengas miedo de buscar tu propia felicidad. Tú eres la autora de tu historia. Escríbela con coraje y propósito. Mi nombre es Emilia. Tengo 38 años y nunca imaginé que Relámpago, nuestro caballo, me haría experimentar sentimientos tan extraños. Vivíamos en una hacienda abandonada en las montañas de Colombia, donde la lluvia y el barro eran nuestros compañeros constantes. Pero cada vez que Relámpago me miraba, una chispa desconocida se encendía en mi interior. Sus ojos brillantes y su trote firme parecían calmar una soledad que había llevado a cuestas durante años. Era algo prohibido, algo oscuro que me atraía sin remedio. Jamás pensé que mi vida daría un giro tan inesperado, hasta que decidí hacer algo que nunca creí que haría. Mi esposo, Rafael, y yo llevábamos una vida sencilla, casi miserable, en una casa de adobe vieja que apenas resistía las tormentas. Nuestro hogar era pequeño, una habitación donde dormíamos, una cocina improvisada y un patio que compartíamos con las pocas gallinas, unos perros callejeros y Relámpago. No teníamos grandes lujos, ni siquiera comodidad, pero siempre creí que el amor que una vez nos unió podría llenar ese vacío. Sin embargo, con el tiempo, el peso de la rutina y las dificultades nos dejó en silencio, como dos extraños compartiendo el mismo techo. Él, robusto y callado, pasaba la mayor parte del día trabajando en los campos o buscando encargos en el pueblo para llevar algo de comida a casa. Yo me quedaba cuidando de los animales, remendando ropa y pensando en lo que pudo haber sido nuestra vida. Aunque no éramos viejos, los años de pobreza nos habían desgastado. A menudo sentía que la mujer que fui, llena de sueños y esperanzas, había desaparecido en algún rincón oscuro de esta existencia. Relámpago, con su pelaje castaño brillante y su mirada atenta, era el único ser que parecía notar mi presencia. Le habíamos puesto ese nombre, un nombre común que mi esposo eligió sin pensarlo mucho. Para mí, sin embargo, él representaba algo más. En su quietud, en esa mirada que a veces parecía contener una sabiduría ancestral, encontraba un extraño consuelo. Al principio mis atenciones hacia él no eran más que una necesidad práctica. Lo alimentaba, le daba agua y le acomodaba un rincón bajo el alero de la casa. Pero pronto empecé a notar cosas que antes no veía. Cómo sus orejas se movían cuando me escuchaban hablar o cómo sus ojos parecían seguirme con una curiosidad que ningún otro ser en mi vida mostraba. Un día, mientras le ofrecía un poco de pasto, sentí algo diferente. Una corriente recorrió mi cuerpo. Me asusté de ese estremecimiento y aparté la mano rápidamente, pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, no pude evitar pasar más tiempo cerca de él. Las mañanas cuando Rafael se iba temprano al pueblo, se convirtieron en nuestros momentos de silencio compartido. Lo observaba desde la ventana de la casa mientras él pastaba. Era fuerte, más de lo que aparentaba, y su paso firme tenía algo hipnótico. Me quedaba pensando en cómo ese animal parecía tener más vida que yo, más propósito. Y entonces pensamientos extraños comenzaron a invadir mi mente. Las noches eran las peores. Acostada junto a Rafael en una cama que crujía con cada movimiento, cerraba los ojos y veía a Relámpago. Su presencia me rondaba, primero como un recuerdo tranquilo, luego como algo más. En mis sueños, el caballo no era solo un animal, era algo que comprendía mi soledad y mi deseo de sentirme viva. Pero esos sueños se repetían, y pronto dejaron de ser solo sueños. Intenté ignorar esos pensamientos. Me aferré a mi rutina: remendar la ropa de Rafael, recoger los huevos de las gallinas, barrer el patio lleno de barro. Pero cada vez que veía a Relámpago, algo en mi interior despertaba. Empecé a inventar excusas para estar cerca de él. «Voy a cepillarlo un poco, tiene el pelaje lleno de barro», le decía a Rafael.
Él no prestaba atención. Su mente estaba demasiado ocupada con las preocupaciones de la vida diaria. Una tarde, sentí algo que nunca antes había sentido. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos tratando de calmarme, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Pero no era solo Relámpago. Era todo lo que representaba. La libertad, el escape de una vida que se había vuelto insoportable. Rafael no me miraba como antes. No hablaba conmigo más que para dar órdenes o quejarse. Relámpago, en cambio, estaba ahí, siempre dispuesto, siempre tranquilo. Era como si él supiera lo que yo sentía, como si entendiera que mi alma estaba atrapada en esta vida pobre y vacía. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Rafael notó que pasaba demasiado tiempo cerca del caballo. Una noche, mientras cenábamos arroz y frijoles, me miró con el ceño fruncido y dijo: «Últimamente te veo muy pegada a ese animal. ¿Qué tanto haces con él?» Mi corazón se detuvo por un momento, pero me las arreglé para responder con naturalidad. «Nada, lo cuido. Tú sabes que es el único que nos ayuda con la carga». Sus ojos se clavaron en mí un instante más antes de volver a su plato. Su desconfianza empezó a crecer. Comenzó a quedarse más tiempo en casa, vigilándome, preguntando cada detalle de mi día. Pero eso solo avivó mis sentimientos, como si el peligro hiciera que todo fuera aún más intenso. Un día, cuando Rafael salió temprano a cortar leña, tomé una decisión impulsiva. Fui al establo donde Relámpago estaba amarrado a un poste y lo solté. Lo llevé al pequeño claro detrás de la casa, donde el mundo parecía más silencioso, más íntimo. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y deseo que no podía explicar. Y él simplemente estaba allí, sin juzgarme, sin alejarse. No sé en qué momento cruzó mi mente la idea de hacer algo que no debía. Tal vez fue el aislamiento, la falta de cariño, tal vez simplemente la locura que viene con la desesperación. Pero sabía que estaba en un camino del que no había retorno. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras yo me quedaba allí junto a Relámpago, en ese claro apartado del mundo. El caballo se acercó lentamente a mí, como si entendiera el dolor que me invadía. Su presencia me daba una extraña sensación de consuelo, un alivio que no encontraba en ningún otro ser humano. Acaricié su pelaje áspero, respirando profundamente, tratando de despejar mi mente de la maraña de pensamientos oscuros que me invadían. El momento fue interrumpido por un ruido lejano, un crujido de madera. Me levanté rápidamente, sobresaltada, y miré hacia la casa. El tiempo había pasado volando mientras estaba absorta en mis pensamientos. Rafael había regresado antes de lo esperado. Me invadió el pánico. No estaba lista para enfrentarlo, para escuchar sus preguntas, para justificarme. Por un momento sentí que mi mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo una parte de mí sentía que ya no podía seguir escondiéndome, que debía tomar una decisión. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, Relámpago me miraba con esa mirada profunda y penetrante que parecía saber todo lo que pasaba por mi mente. Me sentí como si no estuviera sola, como si él estuviera allí para darme fuerzas. Sin pensarlo 2 veces, tomé su rienda y lo conduje hacia el establo. Rafael entró sin decir palabra. Aunque su rostro mostraba cansancio, pude notar una leve sombra de desconfianza en su mirada. La tensión se palpaba en el aire. Me ofreció un plato con sopa, pero no comí. Mi mente seguía fija en lo que acababa de ocurrir en el claro. Al principio Rafael intentó hablar de trivialidades, preguntando por los animales, si todo estaba en orden. Pero sus ojos no me dejaban, siempre vigilantes, como si estuviera buscando una verdad que no quería encontrar. Me obligué a mantener la calma, a sonreír, pero mi corazón latía con fuerza
y las palabras se me atascaban en la garganta. Pero no todo podía ser perfecto en nuestra relación clandestina. Rafael comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, más reservada, y él sospechaba que algo extraño estaba sucediendo. Intentaba disimular mi nerviosismo y mi culpa, pero sabía que no podría ocultar mi secreto por mucho tiempo. Una noche, me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa y de Rafael, que roncaba pesadamente, pero yo no podía dormir. Mi mente estaba llena de imágenes, de pensamientos oscuros que no podía alejar. Mientras la luna se alzaba en el cielo, me levanté de la cama y me deslicé fuera de la casa. No sabía qué me había poseído, pero sabía que no podía escapar de esto, de esta fuerza que me arrastraba hacia algo que no podía detener. Bajé por las escaleras de madera que daban al patio, mi corazón golpeando en mis oídos. Sabía que si me detenía, si pensaba demasiado, todo se desmoronaría. Pero al llegar al establo, todo lo que había estado rondando mi mente se desvaneció. Estaba frente a Relámpago, ese ser extraño y enigmático que había dejado de ser solo un animal. Lo miré profundamente, y lo que antes era una conexión cálida, ahora parecía más un lazo mortal, una trampa que me había atrapado. Cerré los ojos y con un suspiro entrecortado, me acerqué a él. Fue la certeza de que mi vida había cambiado para siempre, que ya no había marcha atrás. Un ruido me sacó de mis pensamientos. Grité, pero no fue un grito de miedo, sino de frustración. De repente todo pareció un caos. Rafael había despertado y ahora estaba en el umbral del establo, mirándome fijamente. Sus ojos, antes llenos de indiferencia, ahora brillaban con algo más. Desesperación, ira y, sobre todo, una profunda decepción. ¿Qué demonios estás haciendo? Component Placement gritó, su voz llena de furia. Mi cuerpo se congeló. Las palabras no salían de mi boca. Él dio un paso hacia mí, y la violencia de su presencia me hizo retroceder instintivamente. Pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla de rabia y algo más oscuro. Algo que había estado oculto dentro de mí durante años y que ahora comenzaba a salir a la superficie. No puedes seguir así. No puedes. Sus palabras eran inquebrantables, pero algo en su tono me hacía ver que ya nada importaba. Ya nada volvería a ser igual. Rafael, enfurecido, arremetió contra el caballo, rompiendo el frágil equilibrio de nuestra pequeña vida. Fue un momento caótico que cambiaría todo. No lo pude soportar. Un grito de angustia salió de mi garganta y todo en mi interior se rompió. Sin pensar, me lancé hacia él, tratando de detenerlo, de gritarle que no le hiciera daño, pero él me apartó con brusquedad. «No te atrevas a defenderlo», rugió, la furia dominando su voz. Mi mente estaba en shock, la rabia me nublaba la razón. No sabía si me importaba más el animal o el hecho de que mi vida, mi relación, se había reducido a este punto, a esta violencia que no se podía detener, a este abismo del que no podía escapar. De repente, el caballo se levantó, como si hubiera encontrado una nueva fuerza en medio de todo el caos. Empezó a moverse rápidamente en círculos, hasta que alcanzó a Rafael, quien, sorprendido por su reacción, tropezó y cayó al suelo. En ese instante, todo sucedió muy rápido. El animal lo pateó con fuerza, golpeándolo en el pecho. Rafael gritó de dolor, pero el sonido fue absorbido por la noche. Me quedé mirando la escena con completo horror y fascinación. Relámpago, el caballo, se detuvo por un momento, mirándome, y luego se alejó lentamente, como si nada hubiera sucedido. Yo estaba inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Rafael yacía en el suelo, jadeando, incapaz de levantarse. Por un momento finalmente se puso de pie, su rostro cubierto de polvo y barro,
su expresión destrozada. Me miró, y en sus ojos ya no había amor, solo odio. «Nunca debí confiar en ti», murmuró, su voz quebrada. Luego, sin decir más, se alejó, dejando atrás la vida que habíamos compartido. El sol comenzó a asomar en el horizonte. Todo había cambiado. Mi vida, mi relación, todo lo que conocía, había colapsado en una sola noche. Estaba sola, frente a un futuro incierto. Pero algo dentro de mí sabía que había encontrado la libertad. No la libertad que esperaba, pero sí una libertad llena de sombras, de deseos insospechados. Y allí, en medio de la madrugada, con Relámpago a mi lado, sentí que la vida que había conocido ya no existía. El destino me había arrastrado hacia algo más oscuro, algo que ya no podía detener. Y aunque el futuro se veía aterrador, en ese momento, con el caballo a mi lado, sentí que al fin era libre. Este es un recordatorio poderoso de las complejidades del amor y el deseo, y de los límites que no se deben cruzar. Aprendimos que la venganza y la humillación solo conducen a la degradación y el sufrimiento, y que el perdón y la comprensión son fundamentales para crecer como seres humanos.